Vamos a continuar con la carga que el Señor ha puesto para este tiempo a la iglesia aquí en Cali. Y es establecer un fundamento, el fundamento, el cual es Cristo, para que, estando cimentados y arraigados en ese fundamento, podamos sobreedificar. La sobreedificación es la casa, es la obra a la que el Señor nos llama a participar. En otras versiones se menciona este aspecto del fundamento, de la manera como el Señor constituye a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros, que tienen como fin perfeccionar a los santos para la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí se habla del cuerpo de Cristo, en otras partes se habla de edificar la casa, es equivalente. El cuerpo, para que tengamos como una idea más clara, al mirar el cuerpo humano, vemos miembros, vemos cabeza, y entonces nos podemos comparar con esos miembros que están allí trabajando en una unidad, en un lugar, para el Señor Jesucristo, que es la cabeza. Entonces debemos vernos es así, como la Biblia nos muestra, en los múltiples ejemplos que da, como en este caso, ¿no? Es fácil poder saber que como miembros estamos puestos en un determinado lugar, no en otro lugar, sino en uno específico, con funciones específicas y unidos a los otros miembros por medio de coyunturas que les permiten el movimiento, según la actividad propia de cada miembro. Entonces, en esa actividad propia debemos reconocer que hay dones que nos han sido dados. Entonces, en la sabiduría de Dios, en el Espíritu, que es el que tiene la comisión de establecer estas cosas, de unirnos, de ponernos, de añadirnos, vamos encontrando entonces mucha claridad sobre lo que es la iglesia. Porque la Biblia nos muestra, y ahí es donde debemos entonces encontrar la verdad, nos muestra que Cristo es la cabeza de un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Entonces, de la misma manera que nuestro cuerpo no está dividido, que los miembros no están separados, asimismo es Cristo. No está dividido, y al no estar dividido, entonces nosotros no podemos estar separados, porque al estar separados es como dividir un reino, y el reino si está dividido, pues entonces no puede trabajar en pro de ese rey. Cristo es el rey de un reino, y nosotros hemos sido puestos en ese reino. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, al reino de Satanás, ya no, ya fuimos sacados de allí, ahora somos hijos de Dios, pertenecemos al reino de Dios, somos de la casa del Padre tiene una casa, esa es la iglesia, pero hay que edificarla. Entonces, para edificarla tenemos que conocer varios aspectos. Uno de ellos el fundamento, y por eso hemos estado tanto tiempo insistiendo en la necesidad de tener un fundamento. Ninguna construcción que pueda resistir el embate del viento o de los terremotos se puede dar el lujo de no tener un fundamento. El Señor Jesús compara su palabra con una roca inconmovible, y compara a los que le oyen y le obedecen con personas que son edificadas sobre la roca.
o una casa edificada sobre la roca, y ya sabemos que está haciendo referencia a la iglesia. Entonces, una iglesia que está conformada de miembros, y son muchos los miembros, una iglesia que está edificada sobre la roca, la cual es Cristo, y Cristo en su palabra, entonces tiene garantía de que no va a caerse cuando venga el tiempo de la prueba. Porque viene un tiempo de prueba para probar al mundo entero. Y ese tiempo no ha llegado aún. Pero va a llegar, y pronto. Y ni nos imaginamos qué tan fuerte va a ser eso. Pero vamos a ir aprendiendo en esto qué tan fuerte va a ser, para que cuando llegue sepamos y no quedemos como, ¿qué es esto tan extraño, tan raro? Y entonces quedemos como paralizados del terror. No, es necesario que sepamos lo que viene, pero también que sepamos que si hemos edificado correctamente, entonces vamos a pasar el tiempo de la prueba. Es la promesa que el Señor Jesucristo da. Él dice, yo soy la roca, y la casa que se edifique sobre mí va a pasar el tiempo de la prueba. Entonces, por eso es tan importante para los creyentes, los que quieren seguir a Jesucristo, entender estos fundamentos, o este fundamento que está compuesto, ya lo hemos dicho, está compuesto de 6 elementos que van en creciente porque tienen un comienzo y van a tener un fin en cuanto al entendimiento. Es una cosmovisión que nos va a permitir tener el principio y el fin abarcando muchas cosas. O sea que ese fundamento, aunque pareciera ser muy sencillo, pues no lo es tanto. Es muy importante en la fe cristiana que lo tengamos firme. Hemos dicho que comienza con el arrepentimiento de las obras muertas, ya hemos hablado suficiente de ese aspecto, de la necesidad de arrepentirnos, de la necesidad de vivir con una mente dispuesta al cambio. Porque el arrepentimiento no es que llegó un día, lo hicimos y ya no más. No, permanentemente vamos a estar transformando nuestra mente en la medida en que la palabra la vamos a ir recibiendo. Entonces, el arrepentimiento es la renovación de nuestra manera de pensar, que comienza, digámoslo así, en el principio, comienza cuando nos damos cuenta que nosotros somos incapaces para salvarnos a nosotros mismos. Cuando somos convencidos por el Espíritu que por nuestra condición pecaminosa, el hombre está destituido de poder hacer una obra que a Dios le agrade. Y debemos arrepentirnos entonces de ser así, o de pensar que tenemos capacidades en nuestro fuero natural de poder hacer algo para Dios. Entonces nos damos cuenta que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador, y ese Salvador es el que nos va a salvar de todo. No solamente nos va a salvar de la muerte eterna, que va a ser el pago a aquellos que rechazaron a Jesucristo, rechazaron la gracia que Dios provee, el regalo que Dios da, porque no cuesta. Entonces Dios lo ha querido hacer así para todos los hombres, para que no haya disculpa de que no, es que no tenía dinero, no tenía una finca para entregarle a la iglesia, estaba quebrado, era muy pobre. No, hermanos, eso han engañado por muchos años a la gente y les han robado y les han quitado sus pertenencias porque les han hecho creer que sus pecados tienen que ser comprados, que la salvación tiene que recibir un indulto, o sea, la indulgencia. Eso pertenece a la historia perversa de
de la iglesia. Hay una historia de la cual vamos a ir hablando, de cómo se perdió esto tan importante, se perdió, quedó en la oscuridad completa. Cuando el candelero fue sacado del lugar santo, la oscuridad vino y reinó. Y eso significa que la palabra se perdió. Entonces, cuando no tenemos palabra, cualquiera que se dice religioso y se para allí y nos comienza a hablar de Dios, le vamos a creer. Y vamos entonces a ser arrastrados por personas que están más ciegas que nosotros mismos, pero les damos autoridad y les permitimos entonces el guiarnos. Y así fue la vida de muchos antes de comenzar a ver. Entonces, fíjese, cuando no hay un arrepentimiento, entonces no se puede continuar siguiendo al Señor Jesús. Y de lo otro que tenemos que arrepentirnos es de considerar que tenemos algo que ofrecerle al Señor cuando entramos al cuerpo de Cristo. No, cuando entramos al cuerpo de Cristo, entramos es al cuerpo de Cristo. No entramos a una organización humana, no entramos a un sistema religioso, no entramos a seguir hombres o seguir tendencias religiosas, denominaciones que tienen sus nombres porque siguen una determinada verdad. Por ejemplo, los bautistas. ¿Por qué se llaman bautistas y por qué es la denominación bautista? Porque un día, hace algunos años, ellos recibieron por la palabra el conocimiento de que las personas se tenían que bautizar, no como niños, sino que una vez adultos tenían que tomar la decisión personal, no de sus padres ni de nadie, sino ellos mismos. Tenían que tomar la decisión por la fe, por Jesucristo, por creer en Él. Entonces, como consecuencia de esa decisión, entonces lo que sigue es que se bautizan. Negarle el bautizo a una persona, ¿se imagina lo que significa? Es negarle el derecho a tomar decisiones sobre el Salvador. Entonces, en la fe cristiana, bíblica, se entra al cuerpo de Cristo no por méritos familiares ni por méritos de nadie, sino por los méritos de la cruz, por lo que Jesucristo hizo en la cruz, por la sangre que derramó para comprar a aquellos que creen en Él. De esa forma, entonces, cuando el Espíritu Santo me alumbra y me muestra lo que yo soy, la necesidad que tengo de un Salvador, y confieso mi condición pecaminosa y acepto al Salvador, Dios me perdona y me sella mi salvación dándome su Espíritu, lo cual hace que yo sea una nueva criatura, por el nuevo Espíritu que tengo. Entonces, en ese nuevo Espíritu es en el que ya pertenezco a un cuerpo nuevo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Pero fíjese, cuando ya entro al cuerpo de Cristo, yo tengo que conocer eso, porque aún la ignorancia de saber lo que es el cuerpo de Cristo me puede llevar a ser arrastrado por hombres que me sacan fuera del cuerpo y me llevan a donde ellos me quieren llevar. Entonces, de eso mismo yo me tengo que arrepentir. Entonces, el arrepentimiento es constante. En la medida en que yo recibo el entendimiento y le digo amén a ese entendimiento, entonces tengo que caminar en obediencia, conforme al amén que he dado. Si yo oigo, se me alumbran los ojos, veo que estoy en un error, no quiero seguir en el error, y le digo amén, es porque ya no debo continuar en el error. Cuando ya doy el paso hacia la verdad, o sea, hacia la luz, ese paso que doy se llama arrepentimiento. Cambio de mente. Ya no pienso como pensaba antes, ahora pienso como piensa Dios. Hasta que tenga la claridad total
y pueda decir como el apóstol, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero cuando el apóstol habla de tener la mente de Cristo, es porque la revelación ha venido progresivamente. Entonces necesitamos una revelación que sea progresiva y que nos vaya capacitando en la verdad. Es la capacidad que el Espíritu da al darnos a conocer la verdad de Dios. Esa verdad de Dios es la que nos va a permitir vivir en Cristo, vivir la iglesia, experimentar el poder de Dios cuando estamos formando el cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo, o la iglesia, o la edificación, es el resultado de la revelación progresiva que yo voy recibiendo en un entendimiento que el Espíritu me va dando y en una capacidad que me hace efectivo en el servicio a Cristo como miembro alumbrado de ese cuerpo. Y por eso tenemos que estar orando, todos, orando para que el Señor alumbre nuestros ojos, nos permita ver, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, porque es la revelación, hermanos. La iglesia no es un asunto que se aprende en los libros, no se aprende leyendo un libro. La iglesia se aprende por la revelación que viene en el caminar de nuestra práctica de vida eclesial. Entonces debe haber una práctica. A eso se le llama comunión. La comunión de unos con otros es la práctica. Y la comunión de unos con otros es el resultado de haber oído la palabra. La palabra es la que nos sitúa, la que nos introduce, la que nos sumerge, la que nos bautiza en el cuerpo. Y nos hace uno en Cristo. Y uno, aunque somos muchos, venimos a ser uno, con una mente, con una manera de pensar, juntos, pero también unánimes. Entonces, ese es el resultado ¿de qué? De tener fundamento. Mientras no tengamos un fundamento, ni para qué vamos a pretender comenzar a hacer cosas, que es la sobreedificación. Muchos quieren llegar a la iglesia, muchos han recibido al Señor, han nacido de nuevo, pero quieren inmediatamente salir a hacer la obra. Y lo que van a hacer es que van a confundir a todo el mundo, porque no tienen todavía la revelación, no tienen la cosmovisión, no tienen la vida que viene al ser miembro del cuerpo de Cristo, y eso tarda. Hermano, no es de un día para otro. Por eso no es leyendo un libro. Claro, me ayuda. Yo no estoy en contra de los libros, no estoy diciendo eso. No, al contrario, muchos hermanos Dios los ha usado y escriben libros que son el resultado de sus enseñanzas. Esas enseñanzas luego se transcriben y entonces nosotros podemos recibir, que es un regalo de Cristo en los hermanos para la iglesia, ese beneficio. Y vamos a ser alumbrados también por ese medio. Entonces tenemos el alumbramiento que recibimos cuando oímos algo, y tenemos un alumbramiento que viene como la formación de Cristo en nosotros. Como dice Pablo, hermanos, por quienes todavía sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es un alumbramiento. A dar a luz se le llama alumbrar. Pero para que se alumbre una mujer tarda 9 meses. ¿Son cuántas semanas? 36 semanas más o menos, ¿cierto? Eso. Sí, 9 meses, 4 semanas, 9 por 4, 36. Más o menos, 36, 37, 35, ahí más o menos.
Entonces, eso, recibir luz, la luz me va a abrir, me va a dar el entendimiento entonces lo voy a recibir con un gozo, porque son cosas que no sabía, cosas que jamás se me habían pasado por la cabeza, pero que el Señor me las regala, me las da en la palabra. La palabra es un regalo, es una gracia, pero para poderla recibir y poderla guardar, se requiere de tener un amor por el Señor, un amor por guardar esos mandamientos y ponerlos en práctica. Amén, hermanos. Bien, entonces el arrepentimiento es necesario, permanente, constante. Luego viene la fe en Dios, que sin la fe en Dios, pues ¿cómo podemos avanzar? Nos arrepentimos, listo, quitamos nuestra manera de pensar, acabamos con las perspectivas que tenemos, los sueños que tenemos, las cosas que de pronto, sí, el mundo nos ha enseñado para poner confianza en lo que queremos hacer. Pero vamos descubriendo, en la medida que conocemos la palabra, que esas cosas aún hay que negarlas, porque se pueden convertir en un impedimento para el caminar hacia las cosas más valiosas. Cuando digo negarlas, no significa tirarlas totalmente. En eso quiero detenerme un poquito porque puede ser malinterpretado. ¿Pablo qué dice? Pablo dice, hablando de ese negarse, aquellas cosas adquiridas, que él en cuanto a la carne tiene mucho de qué gloriarse. Y entonces saca una lista, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley irreprensible, de la tribu de Benjamín, discípulo de Gamaliel. Bueno, imagínese todo lo que él en cuanto a la carne tiene, pero él llega a una conclusión, y es que para poder conocer a Cristo, y él sabe que ese conocimiento viene por revelación, no es un asunto que se logre por los medios naturales, como pertenecer a una escuela de rabinos, a la escuela de Gamaliel, a conocer la ley, a ser irreprensible, a pertenecer al linaje de Israel en la tribu de Benjamín. O sea, él comienza a mencionar cosas que son de la carne, pero luego dice que las cosas del Espíritu son diferentes. Y para poder entrar en las cosas del Espíritu, él tiene que considerar las cosas de la carne como basura. Como basura. Entonces, esas son decisiones que nosotros tenemos que tomar. Y entre más rápidas las tomemos en beneficio del conocimiento del Hijo de Dios, más rápidamente vamos a madurar. Porque la madurez no tiene que ver con la cantidad de años que yo pueda decir, yo llegué a la fe hace 30 años, o llegué a la fe de Cristo hace 50 años. No. La madurez espiritual no tiene que ver con la madurez natural. La madurez natural requiere de años, pero la madurez espiritual requiere de obediencia al mandamiento. Y esa obediencia al mandamiento es negar muchas cosas que tenemos que negar para poder adquirir la fe. Entonces es la fe en Dios lo que ahora necesito para poder caminar. Y la fe en Dios, pues es conocerle y ver la fidelidad que hay en la palabra de Dios, la consistencia que hay, los ejemplos que veo en las Escrituras de hombres que vivieron y se aferraron a la fe y nunca fueron defraudados, sino que se mantuvieron firmes, vivieron creyendo y murieron creyendo. Murieron creyendo, no murieron como apóstatas,
Porque el apóstata es el que en un momento determinado de su vida se cansa de creer, deja de perseverar, se agota, llega a creer que Dios no es fiel. Entonces renuncia a Dios. No es que se haga ateo, no se hace ateo, sino que renuncia al perseverar, a ese caminar de la fe, que no es fácil, hermanos, no es fácil el caminar de fe. El caminar de fe está acompañado de mucho sufrimiento, porque si no, entonces no sería fe. La fe tiene que ser probada en medio de situaciones difíciles. Las situaciones difíciles van a venir. Y lo único que me va a sacar de las situaciones difíciles es el conocimiento que yo tenga de Dios. Aferrarme a ese conocimiento, mantener esa palabra y estar allí esperando que el Señor me saque de la situación difícil. Y me va a sacar. Y me voy a dar cuenta que los años de espera o los meses de espera valieron la pena, porque aprendí la lección, porque maduré, porque ya no soy el mismo después de pasar la experiencia. Entonces, Dios está haciendo conmigo, en ese caminar de fe, está formando en mí a Cristo, una naturaleza diferente. Está desarraigando el Adán, que es el hombre natural, que no tiene paciencia, que quiere tomar las cosas con ventaja y a la carrera, y el hombre espiritual que sí tiene que desarrollar la paciencia. Y para desarrollar la paciencia necesita saber que Dios es fiel. ¿Ve? Dios promete algo, lo va a cumplir, pero no lo va a cumplir mañana. Y no nos dice cuándo, para que no estemos contando los días. No nos dice cuándo. No nos corresponde a nosotros conocer los tiempos y las sazones que Él tiene en su potestad. Él dice y lo hace. ¿Cuándo? Es su potestad. Entonces puede hacer que muchas cosas no las logremos ver en nuestra vida. No veamos los cumplimientos, pero eso no quiere decir que Dios sea infiel. Quiere decir que yo tengo que morir creyendo. La palabra dice que Jesús va a venir. Va a venir y va a venir. Y es pronto, más pronto de lo que nos imaginamos. Pero puede hacer que no lo veamos, puede hacer que muramos antes de su venida en gloria. Pero sí lo vamos a ver después en la resurrección, porque en la resurrección vamos a ver su venida. La Biblia dice que resucitaremos y seremos ascendidos para recibir al Señor que viene en las nubes. Entonces sí vamos a ver su venida. O la vamos a ver en carne o la vamos a ver en resurrección. Pero que viene, bien. Entonces más vale que nos mantengamos en la fe. Hay una palabrita, Hebreos 3:14, que dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Exactamente, hasta el fin, hasta el fin. Entonces de eso es que se trata la fe, y está en el fundamento, la fe en Dios. Luego viene, después de la fe, viene la doctrina de bautismo, ya hablamos de ella. Luego viene la imposición de manos, también hemos hablado de ella. Luego viene la resurrección de los muertos, y en eso es en lo que estamos ahora. En ese tema de la resurrección de los muertos, que es bastante amplio. Porque fíjese que entre el comienzo de la iglesia, y por eso estamos recurriendo a las cartas de Apocalipsis, y el final, y estamos hablando de la iglesia que experimentó el conocimiento que viene de los apóstoles, que le vieron en vida, le vieron en resurrección, le vieron en la ascensión, fueron testigos de su vida, de su obra,
de su muerte, aunque no todos estuvieron allí mirándole, pero sí todos estaban expectantes de lo que estaba sucediendo y sabían que lo habían matado ese día. Luego a los 3 días le vieron en resurrección. Y luego durante 40 días él estuvo enseñándoles muchas cosas, porque ahora sí ya tenían el Espíritu. Ahora les estaba recordando aquellas cosas que les había dicho cuando no tenían el Espíritu y no entendían. No entendían por la falta del Espíritu. Es que el Espíritu Santo es un ayudador que uno ni se puede imaginar. ¿Cuánto nos puede revelar en un instante? Sin el Espíritu puede tardar toda una vida y no entender nada. Pero con el Espíritu, en un instante, podemos comprender los misterios de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, para poder ver el reino de los cielos. Y luego le añade, es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos, que es la etapa que estamos esperando, entrar. El reino de los cielos, así es llamado el milenio, cuando venga el reino, cuando venga el Señor Jesucristo, que es el Rey de los cielos, porque es el reino de los cielos, no del cielo, sino de los cielos, y la Biblia nos habla de 3 cielos. Este cielo, primero en el que vivimos, donde Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Luego vemos el segundo cielo, donde está el universo. Y luego vemos el tercer cielo, cuyo acceso no es por méritos naturales, solamente espirituales. O los que han resucitado entran allí, o los que han muerto, ya no en cuerpo, sino en el alma, entran al tercer cielo. Allá es donde están los que han muerto en Cristo, ahora están en el tercer cielo esperando que venga el día de la resurrección de los muertos, donde ya no van a estar solamente en el alma, sino que van a tener un cuerpo y van a tener el espíritu nuevamente. ¿Sí, hermanos? Entonces la resurrección es un tema importante que viene al final de la gran tribulación como consecuencia de la conversión de Israel, como habíamos visto ya en el libro de Romanos, donde Romanos capítulo 11, verso 15, dice que sí, vamos a leerlo para que quede registrado bien. Romanos 11, 15 habla de la inclusión de ellos. Y la inclusión de ellos dice que es vida de entre los muertos. Pero no lo quiero decir de memoria, por si acaso no soy muy preciso. Entonces, con Romanos 11, 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, o sea, de las naciones, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Entonces vemos aquí que la vida de entre los muertos, que es la resurrección de entre los muertos, viene como resultado de la inclusión de Israel, de la inclusión. Y la inclusión de Israel vendrá cuando llegue la plenitud de los gentiles. Y esa plenitud de los gentiles la podemos ver de 2 maneras. No solamente la cantidad de los que están contados de entre las naciones, porque el Señor sabe, todos están contados. El Señor sabe quién es y quién no es. El Señor predestinó, según su presciencia, a las personas que iban a ser de Cristo. Hay una predestinación, pero es justa. No es que Él haya escogido a unos sí y a otros no, sino conforme a su presciencia, o sea, el conocimiento que Él tiene de todas las cosas, aún de las cosas futuras. Entonces Él sabe quién, en un momento determinado,
va a aceptar a su Hijo Jesucristo, y por eso entonces él escribe el nombre de él en el libro de la vida, porque no se va a perder. Entonces, esa plenitud es la cantidad, pero también es la madurez de los gentiles. En este caso, como hemos hablado, la madurez de un remanente, porque no todos van a madurar, no toda la iglesia va a madurar, no. Lo que vemos en las Escrituras es que no va a ser así. Por eso en Apocalipsis vemos 7 iglesias, y de las 7 iglesias encontramos 2 iglesias a las cuales el Señor no reprende, que son la iglesia de Esmirna, que ya hablamos de ella la semana pasada, y la iglesia de Filadelfia, la cual, Dios mediante, hablaremos de ella en unas 3 semanas, porque hoy vamos a hablar de Pérgamo, la semana entrante hablaremos de Tiatira, la otra semana hablaremos de Sardis, y luego entraremos en Filadelfia, para que al final hablemos de la Odisea y podamos extendernos lo suficientemente en esto, ¿no? Que está escrito en Apocalipsis, que significa revelación. Entonces, el nombre es perfecto, porque es la revelación que Dios le da a Jesucristo, para que Jesucristo se la entregue al ángel, el ángel se la entregue a Juan, y Juan se la entregue a los 7 ángeles de las 7 iglesias, a fin de que viene del cielo, pero llega a la tierra, donde están los ángeles o mensajeros de las iglesias. La palabra ángel traduce mensajero. Entonces no necesariamente tiene que ser espiritual, ¿no? También puede ser un mensajero de carne. ¿Un mensajero quién es? Es el que ha recibido el mensaje. Y al recibirlo, se le da una responsabilidad de comunicar el mensaje. Los apóstoles eran mensajeros que recibieron las palabras del Señor Jesús, y el Señor les dijo: enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Enséñenles a guardar lo que yo les he mandado. Fíjese que lo que Él les enseñó son mandatos, no son sugerencias, sino mandatos. Entonces, el Señor Jesús nos da algo como mandamiento para guardar, significa perseverar en ello. Ese guardar es atesorar y perseverar en ello. Fíjese que Adán tenía una responsabilidad. Dios lo puso en el jardín y le dijo que lo labrara y lo guardara. Él tenía que guardar algo que no guardó. Y como fue infiel, entonces fue sacado. Luego Moisés, que fue fiel a la casa de Dios, Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo, y ese tabernáculo era para guardar algo muy precioso, muy importante. ¿Qué? El arca del testimonio. Y el arca del testimonio se guardaba en el lugar santísimo, porque representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces, si Dios no está en medio de nosotros, estamos fritos. El árbol de la vida en el jardín representaba la presencia de Dios. Por eso el comer del árbol de la vida le permitía a Adán y a Eva vivir eternamente. El dejar de comer trajo como consecuencia la muerte. Entonces, comer de Cristo, que es la presencia de Dios, nos va a dar la vida eterna. Ahora podemos comer de Él. Y por eso a la iglesia de Éfeso, al final se le dice: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que se encuentra en medio del paraíso de Dios. Ya lo que podemos ver es que la iglesia de Éfeso estaba comiendo de otro árbol.
Por eso el Señor le dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Fíjese, la palabra arrepiéntete ahí es muy importante. Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque está comiendo de otra palabra, no está comiendo de Cristo. Ahora ha sido seducido, ha sido engañado y entonces se ha desviado y está haciendo cosas, aunque las hace para Dios, no son las cosas que Jesucristo les ha mandado a guardar. Por eso Él dice, ve y haz las primeras obras. Y ya hemos hablado bastante, extensivamente de esto, pero seguiremos hablando que las primeras obras son las obras que encontramos en el libro de los Hechos, que es el libro de las obras o de los hechos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que guía a la iglesia, el que capacita a la iglesia, el que alumbra a la iglesia, el que le muestra el camino a la iglesia. Entonces, lo que la iglesia comenzó a hacer era lo que la iglesia tenía que seguir haciendo, perseverar en eso. ¿Por qué iba a dejar de perseverar? ¿A cuenta de qué? Si vemos que la iglesia estaba muy bien. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No dice que hacían otras cosas, dice que esas eran las cosas que ellos hacían. Entonces, esas son las obras que Dios preparó de antemano en Cristo para que andemos en ellas. ¿Por qué en Cristo? Porque Cristo es la cabeza de un cuerpo que es la iglesia. Entonces, a Cristo fue que sí las dio. Y nosotros como el cuerpo, pues las tenemos que hacer como Él las hace. ¿Qué es lo que Él hace? Él es el sumo sacerdote que en los lugares celestiales conoce lo que a Dios le agrada. Y lo que a Dios le agrada es lo que le enseñó a los apóstoles a guardar. Enséñenles a guardar. Entonces, por eso, en esas perseverancias ellos estaban. Y ya vemos que la iglesia había dejado de hacerlas. Y por eso entonces el candelero iba a ser sacado de su lugar, de la misma manera que Adán y Eva fueron sacados de su lugar, perdiendo el derecho a comer del árbol de la vida. Por eso al vencedor se le dice que le dará a comer del árbol de la vida, y con eso nos da una clave. Entonces, ¿de qué árbol estaba comiendo? ¿Qué fue lo que pasó? Porque es que el candelero va a salir de su lugar. Porque no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Lo que se le había mandado a hacer a Adán no lo hizo. Lo mismo lo que se le mandó a hacer a la iglesia no lo estaba haciendo, y por eso estaba arriesgando su posición de iglesia, candelero es la iglesia, su posición de estar parado delante de Dios. Iba a sacar. Entonces, eso es lo que hemos venido hablando, y por eso entonces luego tenemos Esmirna, que es como el resultado de haber perdido la posición. Al perder la posición, entonces, ¿qué pasa? Satanás logra obtener ventajas. Y esas ventajas las está obteniendo ¿de qué forma? Esmirna nos muestra y nos da una clave. La blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Eso lo que nos muestra es que se estaba enseñando en ese tiempo la judaización. Y bueno, el apóstol Pablo escribe a los Gálatas y nos muestra las consecuencias de el perder la fe en Jesucristo. El aceptar otra palabra, el ser seducidos por otra palabra que iba a sacar a la iglesia de continuar viendo a Jesucristo. Ya no estaban viendo a Jesucristo, sino que estaban viendo a Moisés. Judaísmo, judaización. Sí, ley, pero entender la ley como lo que el hombre hace para obtener justificación. Porque la ley hay que cumplirla en Cristo. Jesús no vino a abrogarla, sino que vino a cumplirla. El problema es que
La salvación por obras, ¿cuál es? Es la salvación que se obtiene cumpliendo la ley, que son las obras de la ley, sin Cristo, sino por mérito humano, en mi fuerza natural. Y no voy a poder. Nadie va a poder. Nadie. De hecho, la ley vino para descubrir, para que el hombre pudiera darse cuenta de su incapacidad, de lo elevado que era el estándar de cumplirle a Dios y de la incapacidad que el hombre tenía de cumplirle a Dios en su santidad. Entonces, siendo convencidos porque somos pecadores y pecamos, entonces Dios había dado un recurso de gracia que era la muerte de animales, el sacrificio de animales. ¿Era para qué? Para el perdón de los pecados. De modo que el sacrificio tenía que mantenerse. Estaba la ley, pero la ley no llevaba al hombre a la perfecta santidad. Entonces estaba ¿qué? El sacrificio de animales para el perdón de los pecados por las infracciones que se cometían. Ahora, ¿sigue siendo igual ahora? Por supuesto. Por eso la sangre ya no es la de los animales, sino la sangre de Jesús, que con una ofrenda hizo perfectos a los santificados. Dios nos perdonó, nos dio el Espíritu, nos incluyó en Cristo, ahora estamos en Cristo, estamos en su cuerpo, y al estar en su cuerpo y mantenernos en el cuerpo, la sangre de Jesús obra y nos limpia. Hay una operación de Cristo, no es mía, sino que es de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué hago yo para que la sangre irrigue mi cuerpo? ¿Hago algún esfuerzo? No, mi corazón trabaja, mi corazón ha sido diseñado para trabajar, irriga y mueve la sangre necesaria que va a todos los rincones de mi cuerpo. Así mismo es cuando estamos en el cuerpo de Cristo. La sangre de Él irriga y me limpia y me da la vida que está en la sangre. ¿Para qué? Para mantenerme firme, justo y santo delante de Dios. Entonces uno dice, no, pero si es tan fácil, si así es tan fácil, pero hermano, no es tan fácil. Por eso lo que vemos en las divisiones, por eso el judaísmo lo que trajo, el oír otra palabra, que era oír a Moisés, trajo división, mutilación. El meternos por donde no es va a traer como consecuencia la mutilación del cuerpo, la división del cuerpo. Las denominaciones, que son los nombres que se le dan a los distintos grupos sectarios que se encuentran separados del cuerpo de Cristo. O sea, hermano, no es tan fácil mantenerse allí, pero tampoco es imposible, sino guardar la fe, mantenernos en el Señor, obedeciendo al Señor. ¿Vamos a pecar? Sí, vamos a pecar, pero guardemos la comunión. ¿Qué significa guardar la comunión? Si hemos pecado contra un hermano, resolvamos el problema con el hermano. No permitamos que el pecado contra el hermano vaya a permitir que el hermano sea tropezado por mi pecado, y mi pecado entonces también me haga tropezar, y al final ambos están por fuera. Y hubo una separación por causa de un pecado que no se expuso, no se resolvió, no se puso delante del Señor, bajo la sangre, bajo el perdón, bajo la reconciliación. O sea que debemos aprender muy bien lo que sucedió, lo que Cristo hizo por nosotros, cómo nos amó, cómo nos perdonó siendo pecadores, para que nosotros mismos no vamos a permitir que los pecados míos y los pecados de los hermanos no puedan ser resueltos por el mismo medio que Dios resolvió en la cruz de Cristo. O sea, reconciliación, perdón. Venga con el hermano, a hablar con el hermano. Hermano, ¿qué le pasó? ¿Qué le hice yo? O hermano, usted hizo esto contra mí. Tú hablaste lo que no debías hablar, no hiciste bien, hermano, me has ofendido. Pero yo quiero reconciliarme contigo, yo quiero preguntarte, ¿qué te llevó a ti a hablar así de mí? No podemos vivir una vida justa delante de Dios
si tenemos cosas guardadas en el corazón, hermano, venga, reconciliémonos. Entonces hay que buscar la reconciliación, como Cristo la buscó por nosotros y murió por nosotros. Sí, es algo que realmente demuestra que en mí mora el amor de Dios. Cuando yo voy y hago la reconciliación y resuelvo el problema, Cristo vence sobre esa condición, porque ese es el vencedor. El vencedor es el que no se deja engañar por Satanás, el que después de que se ha caído se levanta y va y busca al Señor y encuentra que el Señor le dice, ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces no se puede dejar eso pasar de largo, porque eso va a producir mutilación en el cuerpo de Cristo. En el judaísmo eso no se hacía, se buscaba más bien las obras externas, cosas que se hacían hacia afuera, pero en el corazón no había pureza. Entonces las obras externas judaicas no purifican el corazón, no la purifican. En cambio, la obediencia al mandamiento de Cristo sí purifica el corazón. Cuando obedecemos lo que el Señor Jesús nos dice, entonces algo opera. Se le permite a Cristo trabajar allí y estar Él delante de nosotros resolviendo el problema. Porque quien en realidad lo resuelve es Él. Él es el que reconcilia las cosas por medio de su sangre. Pero nosotros tenemos que ir a Él. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio de la reconciliación no solamente es para ir afuera y decirle reconcíliese con Dios, usted está en una condición de pecado, acepte a Jesús, acepte la obra de la cruz, reconozca que su sangre le puede perdonar, venga y acepte a Cristo, venga y hágase parte del cuerpo de Cristo, entre a pertenecer al reino de Dios. Todas esas palabras son equivalentes. El reino de Cristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el hombre nuevo, lo que es espiritual, no lo que es terrenal. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Estaba hablando de un reino que es espiritual, eminentemente espiritual. No estaba hablando del reino caído bajo la potestad de Satanás, sino que nos está llamando de las tinieblas a la luz admirable. Ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes, una nación santa, un pueblo que Él adquirió por medio de la sangre, sacándonos de la potestad de las tinieblas y llevándonos al reino de su amado Hijo Jesucristo, la iglesia. Entonces, qué importante es eso, y qué importante es entender la iglesia, qué importante es entender el reino, qué importante es entender el sacerdocio, mi posición, la santidad de Dios, mi santidad, y el mantenerme como un sacerdote vigilando para que no haya daño en el cuerpo de Cristo, sino antes por el contrario, ser un reparador de portillos, un reparador de hermanos. Esa es una labor pastoral. Sí, no, es que no, yo no soy pastor, entonces yo no hago eso. No, tenemos el Espíritu de Cristo, y en el Espíritu de Cristo está todo. Está su amor, está su misericordia, está su manera de reconciliar. Entonces, aunque no somos pastores ministerialmente hablando, constituidos, sí hay en nosotros un espíritu de reconciliación, un espíritu pastoral de ir al hermano, llamarlo, hablarle, ayudarle, porque hermano, todo esto es un asunto espiritual. Cuando pecamos, ¿qué pasa? Algo sucede, le damos a Satanás ventaja, y Satanás, que es el engañador, nos engaña, y nuestra mente entonces ahora engañada no ve el pecado, no ve la condición en la que quedamos después de pecar y de no pedirle perdón a Dios. Entonces necesitamos que un hermano
que sí está viendo, vaya y me saque a mí del hoyo en el que me metí y no sé que estoy metido en ese hoyo. Reconciliación, hermanos, importante. Y esa es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia tiene esa particularidad. Por su nombre vemos amor al hermano. Entonces, si de verdad nosotros apreciamos a los hermanos y los vemos como los hijos de Dios y vemos que son nuestra familia eterna, pues hasta más hermanos que los mismos hermanos de carne son mis hermanos en Cristo. Más valiosos para Dios, porque ahora pertenecen a su casa, hacen parte de su reino, son sus sacerdotes, son lo más preciado que Dios tiene. Y así como Dios aprecia a los suyos, nosotros también debemos apreciar a los que son de Cristo, que son nuestros hermanos. Entonces, en la medida en que maduramos, en la medida en que nuestra mente cambia, se renueva con ese pensamiento, así pasa con el corazón. Porque para que el corazón cambie, lo primero que tiene que cambiar es la manera de pensar. Una manera nueva de pensar traerá una actitud nueva. ¿Y la actitud habla de qué? De actos o hechos. Entonces, los hechos que la iglesia hacía, las obras que la iglesia hacía al principio, eran las obras que Jesús les enseñó a ellos a guardar. No vamos a cambiar eso por nada. Que eso sea nuestro fortín, nuestra fortaleza, nuestro tesoro que debemos guardar y debemos mantenerlo hasta la venida del Señor Jesucristo, en esas prácticas. Cuando el Señor Jesucristo venga, y no sabemos cuándo, pero si de pronto hoy nos recostamos pensando que vamos a amanecer y resulta que al Señor le dio por llevarnos y no amanecimos, pues nos fuimos en la paz de Cristo. Nos fuimos en la perfección en la que el Padre nos puso. ¿Me entiende? Entonces, no, hermano, yo necesito muchos años para llegar a esas alturas. No, es que usted lleva tantos años y yo apenas estoy comenzando. No, mi hermano, no es tan complicado. Si ya te puso, entonces mantente allí. Guarda esa fe, ese es el primer amor. Y en ese primer amor está todo un contenido del Espíritu que me permite mantenerme en la paz de Dios. Y si muero, pues muero en Cristo. Y si resucito, resucito en Cristo. Y no voy a ser echado por Él que va a decir, no te conozco, hacedor de maldad. Sí, porque ¿qué es la maldad? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, si Cristo viene y Cristo me incluye, estoy en la luz. Si digo que tengo comunión con Dios, pero estoy en las tinieblas, soy mentiroso porque no practico la verdad. Pero si estoy en luz, como Dios está en luz, fíjese y verá qué es estar en luz. Estar en luz, como Dios está en luz, es tener comunión unos con otros. Eso es complicado. A los hermanos que recién llegaron, ¿les parece complicado? En el orgullo sí. ¿En el orgullo? En el orgullo de la carne, que es lo que va contra el espíritu. Tal vez sí, claro que sí. Muchas veces algunos sin mala intención cometemos alguna falla y alguien se enciende y uno sin saber puede ser causante de eso. Entonces, o sea, eso causa, pero si tú estás obrando bien de buena fe y yo estoy buscándote la cosita, si yo me examino, digo yo, de pronto él actúa en ignorancia y yo estoy actuando con su Sí, pero lo que quiero decir con esto, hermano Diego, es que recién entramos, estamos en el estado perfecto, estamos en el primer amor. Amén, hermano. Nos cuesta mucho trabajo ver el mal que hay en los hermanos, ver la paja. Nos cuesta mucho trabajo ver las cosas malas. Todo lo que vemos, lo vemos perfecto. Tenemos un amor
que nos permite amar las cosas que más adelante, cuando avance el tiempo, ya no las vamos a amar igual. Entonces, ¿qué ha pasado con ese amor? Se ha ido perdiendo. Por eso el Señor dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ese primer amor que le tenemos al Señor es tan precioso que cuando nos introduce, estamos llenos de Él. Estamos en Él. Estamos en la comunión, estamos en el amor que Él ha puesto en nosotros, y eso es pero glorioso. Pero tenemos que seguir avanzando, porque Él quiere que además, al conservar ese amor, podamos ser edificadores, podamos ir y atraer a otros y decirles, mira, llegar a Cristo es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Por eso es que no nos lleva, porque tenemos un trabajo que hacer. Y para poder hacer ese trabajo tenemos que mantenernos en ese primer amor. Y ese primer amor es el que nos permite amarlo a Él y amar a los hermanos y tener una comunión perfecta. Que el Señor nos ayude a guardar ese amor, hermanos, porque se comenzó a perder. Y es lo que hemos estado viendo en la iglesia. Y llegamos a Pérgamo, que es la que vamos a mencionar hoy. ¿Sí? ¿Y qué pasa con Pérgamo? Que es la tercera. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, ahora sí. Capítulo 2, vamos a leerlo desde el verso 12, sí. No, Apocalipsis. Entonces dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Voy a leerlo primero y luego vamos a hacer los comentarios. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Recordemos esa palabrita, donde mora Satanás. Hay una morada, y ellos están morando donde está la morada de Satanás, imagínense. O sea, eso tiene un grandísimo significado. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces el Señor quiere, al darme este nombre, que yo vaya a los textos bíblicos, me remite al Antiguo Testamento, para que lea lo que sucedió con Balaam. O sea que el Señor, siempre que vamos a ver esto, el Señor me va a llevar a los textos. A Éfeso me lleva ¿a dónde? Me lleva a Génesis, donde está el árbol de la vida. Y cuando ya leo, se me alumbra el entendimiento. Esto está relacionado con la desobediencia a Dios. Está relacionado con la obediencia a otra palabra. Está relacionado con oír a la serpiente, que es Satanás. Dejar de oír para obedecer a Dios, en este caso a Cristo. Y de la misma manera que ellos fueron expulsados por su desobediencia, ahora es el candelero. Ya no son 2 personas. Ya no es el hombre corporativo, adámico, sino que ahora es el hombre nuevo, que es la iglesia. Va a ser sacado el candelero de su lugar. Entonces hay un paralelo, ¿no? Hay un paralelo. Y aquí también hay un paralelo. Hay un paralelo con Balaam. Porque la iglesia está siendo enseñada
a hacer las cosas que Balaán en su estrategia le enseñó al pueblo de Israel. O le enseñó a Balac para que hiciera con el pueblo de Israel, y como consecuencia de eso murieron muchísimos en Israel. Ahora vamos a hablar un poquito más de ese detalle. O sea, ¿qué tan peligroso es esto? Porque trae muerte. El verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aborrece la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué será lo que los nicolaitas enseñan que es tan aborrecible por el Señor? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Quiénes son ellos? Los que están enseñando estas cosas. Porque están arrastrando al pueblo del Señor fuera del Señor. Y vamos a ver cómo. 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que es para todas las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Aquí ya no es darle a comer del árbol de la vida. Aquí el maná escondido. ¿Dónde estaba el maná escondido? ¿Ah? Bueno, cuando estaba en el desierto, pero ¿dónde? ¿Dónde estaba? Estaba en el arca del testimonio. Allí estaba guardado el maná. O escondido. Ese maná lo tenían dentro del arca. O sea, estaba escondido. Pero eso es una figura de Cristo, de la intimidad, del corazón, de lo que hay en Cristo en su corazón, de revelación. Algo que es íntimo y que se obtiene como de lo que hemos venido hablando. Se obtiene cuando Cristo lo da. Sí, ese es el maná escondido. El maná es Cristo. Sí, el maná es Cristo. Él es el pan de vida. Entonces, al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. O sea, es algo muy personal, muy íntimo. ¿Y tiene que ver con qué? Porque solamente el que lo recibe conoce. Porque es algo muy personal, que viene de parte del Señor. Y que tiene que ver con revelación también. Pero para el individuo como si fuera un ministerio, como si fuera algo que el Señor pone en mí, y por el Espíritu que hay en mí, yo siento que el Señor me llama a algo, y nadie más sabe, sino solamente yo. Y nadie más se puede meter con eso, porque es un llamamiento especial del Señor a cada persona, en su servicio. ¿Sí, hermanos? Bien, entonces, aquí el Señor se presenta como el ángel, se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Aquí hay que estar hablando. ¿Cuál será la espada aguda de dos filos? La palabra. Pues Él es la palabra. ¿Y por qué se presenta así? Porque el problema de esta iglesia es que ha olvidado la palabra. Los problemas de esta iglesia es por la ignorancia que ella tiene acerca de la palabra. ¿Qué representa Pérgamo? Pérgamo representa un período de la iglesia que va más o menos desde el año 313 después de Cristo, 313 después de Cristo, hasta el año 475. Es el período de la iglesia imperial. ¿Cuándo comienza? Comienza con Constantino.
Constantino fue el primer emperador, después de muchos emperadores que persiguieron a la iglesia, que comienza a mirar a la iglesia cristiana con cierto afecto. Comienza a considerar el cristianismo como algo útil para el imperio. Y este fue un emperador que decía conocer a Cristo. En una batalla, la de Magencio, él dice que venció a Magencio porque salió con un estandarte y en ese estandarte estaba la cruz. Entonces, él lo que dice es que la cruz de Cristo le permitió vencer a Magencio. Eso dice la historia. Entonces, él comienza a desarrollar un afecto, pero más que un afecto, yo pienso más bien que era como una estrategia. Sí, era una maquinación para tener un gobierno más unido. Él comienza a ver que la división es algo que afecta mucho los imperios, en este caso particular el Imperio Romano. Y descubre que cuando se tienen muchos dioses, se tienen muchas maneras de pensar. Pero si se llegara a unificar teniendo un solo Dios, pues eso sería muy bueno. Entonces él ve que el cristianismo no acepta sino un solo Dios. Y por allí es que la cosa comienza a caminar. Y camina a fin de ¿qué? A fin de sacar a la iglesia que se esconde, sacarla de las catacumbas donde se esconde, sacarla afuera, y no solamente sacarla afuera, sino reconocerle una posición en el imperio. Cogobierno se llama eso. Cogobierno. Cuando vamos a gobernar juntos, yo hago la cosa política y usted hace la cosa religiosa. Entonces, ese cogobierno, esa alianza, es un matrimonio. Y de ahí la palabra Pérgamo, que significa muy casado. Allí lo que vemos es que la iglesia abandonó a su Señor por casarse con otro Señor. Recuerda que Jesús dijo, no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Cristo y a las riquezas, porque entonces va a amar a uno y va a aborrecer al otro. Entonces, si servimos las riquezas, vamos a aborrecer ¿a quién? A Cristo. Y si servimos a Cristo, vamos a aborrecer las riquezas. Aquí Satanás comenzó a cambiar su estrategia. Él vio que perseguir a la iglesia no le daba buenos resultados. Durante 2 siglos persiguió a la iglesia. Y en 10 persecuciones, que esas las mencionamos cuando hablamos de Esmirna, que son los 10 césares, que son los días en los que los césares persiguieron a muerte para desaparecer a la iglesia. Al contrario, lo que pasaba es que la iglesia crecía. La sangre de los mártires era como una semilla que producía un fruto enorme. Entonces el imperio se fue llenando poco a poco de gente que seguía al Señor Jesucristo en secreto. Porque como no era permitido, entonces secretamente seguían al Señor Jesús. Y eso pues los césares llegaron a descubrirlo, al punto que el César se dio cuenta que su mamá era cristiana. Imagínense, el cristianismo estaba metido en su propia casa. ¿Y cuántos esclavos no eran cristianos? Y de pronto centuriones, soldados, o sea que tenemos que hacer algo porque si no, este imperio se cae. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cristianicemos el imperio, oficialicemos el cristianismo como la religión
que al principio lo que se hizo fue tolerarla como una religión más. Pero eso era un poquito como falso, porque el cristianismo era demandante en el sentido que no toleraba ningún otro Dios. Y por eso es que perseguían al cristianismo. No perseguían los otros cultos, porque los otros cultos aceptaban los otros dioses. En el politeísmo, entre más dioses se tenga, pues mejor. Pero en el cristianismo no se acepta sino uno, porque es el único y verdadero. Entonces, tú adoptas el cristianismo o lo destruyes. Así fue al principio. Vamos a destruirlo porque atenta contra los principios politeístas del imperio. Pero cuando ya la mayoría del imperio, de los miembros del imperio, son cristianos a escondidas, pues saquemos la verdad a la luz. El imperio es cristiano en su mayoría, oficialicémoslo. Y así fue dándose hasta que se oficializó el cristianismo al punto que, fíjese, al principio se perseguía a los cristianos y los mataban, y luego se perseguía a los que no se hacían cristianos y los mataban. O sea, se cambió completamente el sentido de la fe. No se puede llegar a Cristo por obligación. Yo no soy cristiano porque mi papá sea cristiano, porque me bauticen de niño y porque oficialicen mi entrada al cristianismo, porque mi religión es así. Entonces, por eso la causa del catolicismo es tan falsa, porque la mayoría de los que hay allí, bueno, no digo la mayoría, solo Dios sabe. Entonces recojo mis palabras. Pero muchos de los que hay allí ni cristianos son. O sea, bíblicamente hablando, no son cristianos, no son personas que hayan puesto su confianza en Jesucristo, que reconozcan su necesidad de un Salvador, que sepan que son pecadores, que hayan entendido el perdón de Dios, que tengan el Espíritu. No tienen el Espíritu, no son nacidos de nuevo, están en la religión. Y todo eso ¿por causa de qué? Porque se obligaba. Cristo no nos obliga. La fe es de voluntad. La fe es si yo quiero, no si soy obligado. Entonces se obligó. Y de allí entonces nació esta iglesia de Pérgamo. Una iglesia mundana, no espiritual. Una iglesia con características más de amor al dinero, amor a la fama, amor a lo terrenal, amor al poder, claro, porque esa fue la estrategia de Satanás. Sacar a la iglesia de donde estaba, sufriendo, Esmirna, y en ese sufrimiento la fe estaba viva, morían gozosos en los coliseos, dándole gloria a Dios, porque sabían que su muerte no era la muerte, sino que era la entrada a estar con Cristo. Bueno, eso se perdió. Y viene un periodo, Pérgamo, que prepara las bases para la iglesia católica, apostólica y romana, que es la iglesia de Tiatira, que la vamos a ver la semana entrante. Entonces vamos a detenernos un poquito en estas cosas que están dichas. Dice, yo sé dónde moras, donde mora Satanás. Pérgamo era una ciudad, hoy son puras ruinas, que estaba construida en las faldas de un monte. Eso lo puede uno ver hoy en día. Si entra a Google Earth, uno puede entrar allí y puede hacer zoom y mirar las ruinas que hay allí en el monte. En ese monte había una acrópolis, había una ciudad, la ciudad de los dioses, donde se tenían muchos templos. Y había un templo en particular que era el templo a Zeus.
Y Zeus en la mitología griega, porque esta ciudad era una ciudad griega, en la mitología griega es el dios más importante. Los griegos son politeístas, creen en muchos dioses, pero también tienen un concepto aprendido de Satanás, donde uno de ellos es el más importante y ese es Zeus. Sería bueno que los hermanos estudiaran un poquito acerca de esto para entender el concepto de quién es Satanás, porque allí, cuando se le dice que mora donde mora Satanás, es porque allí está el altar a Zeus. Entonces Pérgamo tiene esa particularidad entre las 7 ciudades, que tiene el sitio donde se adora y donde se hace peregrinaje para ir allí, porque el dios más importante de los griegos se encontraba en ese sitio. Sabemos que el ídolo en sí no es nada. El ídolo no es nada. El ídolo es una figura construida de madera, de metal, o de piedra, o de barro, a la cual se le da forma y luego se le deifica, se le otorga poder. Detrás entonces de ese ídolo, por la filosofía que se tiene, están las puertas que le abren la entrada a los demonios. Entonces la idolatría es las puertas, dependiendo de cuál es el ídolo que se tiene, que le permite la entrada a un mundo demoníaco. Y ahí tenemos entonces a Satanás. Ellos están morando, ya no están morando en la Jerusalén celestial, ellos están morando en una ciudad, y así está representado como la caída de la iglesia de los lugares celestiales a los lugares terrenales. Allí ahora ya podemos entender cuando el Señor dice, recuerda de dónde has caído, y las causales de la caída, que dejaron el primer amor. Y ese primer amor, que es Cristo, dejaron de seguir a Cristo, olvidaron su palabra, ahora tienen otras palabras, y entonces ahora están atrapados en el engaño. Entonces, ese periodo de la iglesia, que va más o menos desde el año 312, 313, hasta el año 475, es un periodo corto de, hagan la cuenta, 475 menos 313, ¿cuánto es? 100 y pico de años. Es el periodo de Pérgamo. Las bases para una iglesia completamente gobernada por Satanás. La doctrina de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Aquí hay 2 agentes demoníacos que entran a tomar lugar. ¿Sí? Recordemos entonces que se abrieron las puertas, pero no de los cielos, sino las puertas del Hades. Entra entonces el mundo espiritual a tomar el control. Balaam, ¿qué enseña? ¿Qué enseña? Aquí lo vemos. Dice, enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balac era un rey que no quería a Israel. Contrató un profeta, le ofreció una fortuna para que ese profeta diera una profecía contra Israel. Como no pudo darla porque se le atravesó el ángel, él iba en la burra se detuvo, no quiso seguir, él la espoleó, la burra se mantuvo firme y no entendía por qué la burra no andaba, pero luego pudo ver que era un ángel que estaba al frente de la burra, que estaba a punto de cortarle la cabeza a Balaam. O sea que la burra lo salvó. La burra salvó al profeta. Y no se le permitió a ese profeta dar esa profecía. Entonces él se va triste, ha perdido
la fortuna que le van a entregar. Es un profeta que está vendiendo su ministerio por dinero, cosas que hoy en día vemos también, que se vende la fe, se vende, hay una mercadería de la fe y tiene que ver con ese espíritu, porque lo que él enseñó a Balac era lo siguiente: mire Balac, usted no quiere Israel, usted quiere que Israel sufra pérdida. Yo no puedo dar esa profecía, pero le voy a dar un consejo. Si usted sigue ese consejo, Israel va a tener pérdida. ¿Y cuál es? El Señor mata a los que entran en idolatría. Bueno, ¿y cómo hago yo para que ellos entren en idolatría? Traiga las mujeres más lindas que tenga, métalas en el campamento, que seduzcan a los israelitas se enamoren de ellas, y luego ellas guíen a los israelitas a los ídolos que ellas atesoran, en las que ellos creen. Y eso sucedió. Entonces imagínense, muchos israelitas siguiendo los ídolos de estas mujeres, pues mortandad cayó. Ahora, ¿qué podemos aprender? Que la iglesia fue metida en las obras de la carne. La iglesia, recuerden ustedes que hablamos de que fue judaizada. Sí. Para no ser judaizado, entonces nosotros no podemos olvidar ese principio que se nos muestra en Hebreos: arrepentimiento de las obras muertas. Si no entendemos que debe haber un arrepentimiento, entonces vamos a entrar en las obras de la carne. Vamos a meternos en el camino de la judaización. Vamos a comenzar a entender la iglesia no en el espíritu, sino la iglesia en la carne. Y por eso comenzaron a aparecer los templos, que hacían distinción entre nosotros como el templo de Cristo y los templos que se tenían que edificar. Entonces ellos dejaron de ser el templo, y ahora el templo era un asunto que era construido por el hombre. Claro, iglesias muy hermosas. De hecho, las iglesias que comenzaron a servir para el culto eran edificaciones que habían servido para los dioses que Constantino ahora estaba entregando. Entonces entregaba esas. Ustedes han entrado a una catedral, ven que la catedral tiene una cantidad de nichos, y en el frente tiene el nicho más importante. Así eran las catedrales romanas para los dioses. En cada nicho se tenía un dios. Entonces eran nichos donde se albergaban dioses, y en el fondo se albergaba el dios principal. Ahora son santos en los nichos, pero es igual. O sea, se cambiaron los nombres de esos dioses, y a esos ya no eran los nombres, sino que eran los nombres de los santos, pero a los cuales también se venera y de los cuales también se cree que tienen poder. Tú te arrodillas delante de un santo y le pides que te ayude, o delante de una Madonna y le pides que te ayude, pero para que te ayude tú tienes que dar una ofrenda, y la ofrenda es de dinero. Entonces por eso hay unas cositas con veladoras. Claro, hay una cosita donde se meten las monedas o los billetes, tú lo metes y entonces tienes derecho a prender una, dos o varias veladoras. Eso es una mercadería. De acuerdo a la plata que lleve uno. Claro, de acuerdo. Entonces, para que el santo le haga el milagro. Eso es la doctrina de Balaam. Eso es idolatría, eso es culto a los demonios, disfrazado. Se ve muy bien, eso se ve muy lindo, y tú entras y esos lugares huelen a incienso y parece que eso es muy santo, pero ese es el incienso de Babilonia. Eso es la guarida de los demonios. Y claro, lo que hace usted allí en su ignorancia es despojarse de dinero, porque así era como se le pagaba a los sacerdotes en la antigüedad. Y eso está pasando en el día de hoy, aún en el pueblo de Dios. También. Nos vamos con
Sí, a crecer en construcción. también, claro, hoy en día también lo vemos. Vemos que esos ministerios, entre comillas, un porcentaje muy importante, no voy a decir cuánto porque no lo sé, pero me imagino que es bastante, el porcentaje del tiempo que lo usan es para exprimir al pueblo, hablar de lo que tienen que dar, porque si no dan, entonces no van a recibir, entonces es la ley de la siembra, entre más dé, más va a recibir, estamos construyendo el templo, entonces tú tienes que participar en la edificación de la casa de Dios. Puras mentiras, porque eso no está en las escrituras, pero pues uno en la ignorancia, en el engaño en el que cae por ignorancia, pues también es atrapado y participa de esas cosas. Entonces, esa doctrina de Balaam hizo su carrera, llevó a una fornicación, pero una fornicación espiritual. Ya no era la fornicación física en la que cayeron los israelitas, que se fueron con estas mujeres, y como consecuencia de esa fornicación física, también fornicaron con los ídolos de esas mujeres. O sea, exactamente lo mismo que sucedió con Israel, estaba sucediendo ¿con quién? Con la iglesia de Pérgamo. Sí, como una repetición en un momento histórico diferente, quizás más triste porque se supone que ahorita tenemos el Espíritu, tenemos la palabra, pero no, se está cayendo en lo mismo. Entonces, ese es Balaam. Que el Señor nos ayude a entender, ¿no? Porque cualquiera puede caer en el engaño. Si dejamos de ver al Señor, entonces vamos a terminar viendo al diablo. Y el diablo nos va a atraer hacia lo de Él. Y al atraernos hacia lo de Él, nos va a poner es lo terrenal. Nos va a poner lo que en lo terrenal se valora. ¿Y qué se valora en lo terrenal? Se valora el dinero, se valora la fama, se valora el poder. Todas esas cosas que vienen como consecuencia de dejar de ver al Señor Jesucristo. Se pierde la humildad que hay en Cristo, se pierde la mansedumbre que hay en Cristo. Ahora se quiere destacar, ahora se quieren hacer cosas para que Cristo sea visto, pero eso sí, yo tengo que ser visto primero. Entonces, más buscando la gloria del hombre que la gloria del Señor. Bueno, luego vienen los nicolaitas. Ahí están. ¿Qué es lo que dice los nicolaitas? Dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Mire que la iglesia de Éfeso, a donde se mencionan los nicolaitas, mire lo que le dice. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Éfeso no había caído en las obras de los nicolaitas. Recuerde que Éfeso probaba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Sí? Entonces, como ellos sabían quiénes no eran, ellos no caían en las obras de esos falsos apóstoles. Ahora, ¿quiénes son entonces los nicolaitas? ¿Y qué es lo que enseñan? Son falsos maestros que se ponen por encima de la heredad de Dios y atraen al pueblo hacia sí mismos. Sacándolos de Cristo, los atraen hacia sí mismos. La palabra nicolaíta viene del nombre Nicolao o Nicolás, que es un nombre compuesto que tiene dos palabras, Nico y Laos. La palabra Laos en griego es pueblo y la palabra Nico es conquistador. Entonces, si unimos esas dos palabras, encontramos que un nicolaíta es aquel que conquista al pueblo y lo seduce para convertirlo en un vasallo suyo.
Ya pueden entender lo que eso significa. O sea, no dejar de seguir a Cristo, que es nuestro Señor, para comenzar a seguir otros señores que ellos son entonces nuestros benefactores. Y eso sucede hoy en día en el pueblo del Señor. Tristemente hay una reverencia a los hombres, hay una especie como de pastorlatría, apostolatría, profetolatría, se reverencia. Y yo lo digo porque yo experimenté eso en mi vida cristiana. Yo pasé por esa etapa, la pasé y sé lo que es creer que un hombre tiene la unción, entonces hay que ir y tocarlo, porque si lo tocas se te va a pegar la unción que él tiene, y tú sales corriendo y sacas a la gente, y eso es un estado de ignorancia, de carne, triste, pero es real. Y eso estaba ocurriendo entonces. Como la iglesia pierde la noción de quién es Cristo, ya no tiene la fe en Dios, ya no conoce nada. Ahora entonces los que se levantan sobre la heredad, que además están muy bien vestidos, porque es que eso también impresiona. ¿Te imaginas? Tú llegas a una catedral que es impresionante, que es gigante, porque es así, bien grande para impresionar, de materiales costosísimos, de mármol, vitrales, oro, y hombres vestidos con hilos de oro. Y tú ves eso y no, llegué al cielo. No, estoy en el cielo, estoy en la casa de Dios, y esos son los varones que representan a Dios. Entonces allí tú te arrodillas delante de ellos, les besas el anillo, y prácticamente haces de esos hombres, los haces tu Dios. Ese es el nicolaitismo. Y eso comenzó en esa época. Sí, claro, eso comenzó porque así era en el tiempo de Roma. Los sacerdotes que se tenían en el imperio, y unos más importantes que otros según el culto, esos sacerdotes eran idolatrados. Ellos eran la representación de los dioses hecha carne. Y las personas tenían que prácticamente adorarlos, pagarles dinero, ¿sí? Querían un servicio, entonces tenían que pagar por ese servicio para que el ídolo les respondiera. Ahora, eso al llegar al casamiento, hubo un sincretismo entre cristianismo, judaísmo y paganismo. O sea, esos tres elementos confluyeron y se fundieron, y eso es lo que generó la iglesia imperial. Una iglesia monstruosa que viene de Babilonia. Porque el judaísmo no viene de Babilonia, aunque el judaísmo se untó de Babilonia, no viene de Babilonia. Pero el paganismo sí viene de Babilonia. Y entonces Babilonia prácticamente encontró un lugar por donde penetrar, y llenó, el vino de Babilonia llenó la iglesia. Y la iglesia entonces se convirtió en una entidad babilónica, politeísta, de adoración a los demonios. Entonces por eso vemos en Apocalipsis 17 y 18, vemos esa condición. Ahí se nos muestra una mujer que está vestida de púrpura y escarlata, muy bien trajeada como una reina. En su frente tiene un nombre escrito: Babilonia, misterio religioso, la madre de las abominaciones de la tierra. O sea, algo que está metido en la mente de la iglesia. Metido, porque eso es la mente de Satanás, no es la mente de Cristo. Es la mente de la idolatría. Es el amor a lo terrenal y el desprecio de lo celestial. ¿Todo por qué? Por fama, por dinero, por poder, como si fuera una prostituta, que es lo que hace la prostituta. La prostituta se vende
y se vende a un señor. Y había prostitutas muy finas y muy importantes, que tenían señores muy importantes. Entonces estos señores la trajeaban, la vestían, la adornaban. Eran mujeres ricamente vestidas, pero la mente de ellas era la mente de ese señor, porque ese señor las había comprado. Entonces, así mismo está pasando, ¿no?, con la iglesia. La iglesia adoptó costumbres que ya no eran costumbres santas, costumbres paganas, mixturadas de santidad, pero podridas, al punto que el Señor le dice: yo sé que tú moras donde mora Satanás. Entonces, hermano, creo que hasta allí podemos hablar hoy. Hay mucho más para hablar, pero ya les corresponde a ustedes entonces comenzar a buscar. Hay mucha información sobre esto. Yo voy a tratar de mandar información. Hay un libro que lo recomiendo, se puede conseguir en algunas librerías, que se llama Babilonia, Misterio Religioso. Babilonia, Misterio Religioso. Es un libro pequeño y allí hay mucha información sobre eso. Y en internet, ¿no? Y hay otro que se llama Las dos Babilonias, que es la Babilonia antigua y es la Babilonia moderna. Y se hace un paralelo entre esas dos Babilonias. La Babilonia que existió, que era la cuna de la idolatría. Allí nació la idolatría en Babel, recuerden, Génesis capítulo 9. Nació la idolatría, por eso el Señor descendió, confundió las lenguas y separó a las personas para que no siguieran haciendo la obra. Ese es el origen entonces de la oposición a Dios, que ahorita ya está metida, se metió dentro de la iglesia, y la iglesia entonces ya se opone a Cristo. Ya hay una apostasía tal que la oposición a Cristo es tremenda. Tanto es así que todos los que vienen dentro de ese sistema a hablar de Cristo los matan. Los matan porque van a atentar contra el sistema. Y ellos no van a querer que el sistema se les acabe, porque ese sistema los hace ricos, son famosos, se sientan en tronos, bueno, todo lo que Satanás ofrece. Si te postras y le adoras, te dará los reinos de este mundo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Sí, el Señor nos está sacando de allí. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Oramos y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Esta palabra nos muestra cuán importante es salir de esa condición. Tú dices: pueblo mío, salid de Babilonia. Salid de Babilonia. No es la Babilonia natural, es la Babilonia que puede estar habitando en nuestro corazón. Son los ídolos que atesoramos, cosas a las cuales les damos mucho valor y no estamos dispuestas a ponerlas en el fuego para ser destruidas, a fin de que nuestro Señor Jesucristo sea el Rey y Señor de todo. Tú eres celoso en tu casa y no permites que nada ni nadie tome señorío de esa casa. Solo el Señor Jesucristo. Tú nos compraste a precio de sangre y tienes el derecho de esa casa. Nosotros somos esa casa, nosotros somos la iglesia, y queremos, Señor, por medio de este examen, como tú te muestras, que tienes la espada de doble filo, que cortes, separes lo que es del espíritu de lo que es de la carne. Enséñanos a discernir entre lo que es santo y lo que es profano, y a hacer separación entre lo que es bueno y lo que es malo. Santifícanos en tu palabra es verdad, Señor. Escogemos seguirte a ti porque solo tú tienes palabras de vida. Es difícil, es complicado, porque demandas el que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos la cruz cada día a fin de que te podamos seguir.
pero con tu ayuda, Señor, con tu ayuda, con tu poder, con la sabiduría, Señor, que nos puedes dar, tú nos puedes llevar a cumplir el propósito para el cual nos has llamado. No nos dejes, Señor, es todo lo que te pedimos. No permitas, Señor, que nos apartemos de tu mano. Agárranos fuerte, Señor, como tienes agarrados en tu mano a los 7 ángeles que están en tu mano para que no se pierdan. Somos tuyos, no somos del diablo, somos de tu reino, no somos de este mundo. Así que cumple, Señor, con la obra de edificación de esta casa, en esta ciudad, Cali. Somos para Cristo. Y podemos decir, Señor, que cuando se complete, estaremos listos para decir, ven juntamente con el Espíritu, ven, Señor Jesús. En el nombre de Él hemos orado y confiamos en tu palabra. Amén y amén.